Y ahora toca el tema súper interesante que es pico petrolero. Y bueno, como su mismo nombre lo dice, vamos a estar hablando que es el pico de producción de un grupo, o un pozo, o un país, o del mundo, o de, no sé, conjunto de pozos, etcétera. Y matemáticamente viene siendo la razón de cambio es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio empiezas a crecer, a crecer, a crecer, hasta que eventualmente tu crecimiento es igual a cero. De ahí en adelante tu crecimiento va a ser negativo. Ya se ha dado en varios países, en varios pozos, etcétera. Y bueno, ya para que no sea puro texto, vamos a pasar a lo que viene siendo el pico petrolero de Estados Unidos, propuesto por Hubert, un científico matemático. Él concluyó que según las reservas, o sea, vio que el pico petrolero de descubrimiento en Estados Unidos llegó a 1930. Entonces hizo un cálculo y dijo que para 1970 el petróleo, bueno, el pico petrolero estadounidense iba a llegar. Entonces, como les decía, que iba creciendo la producción, cada vez crece más, 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 cada vez crece más, cada vez crece más la producción, hasta que eventualmente, bueno, esta viene siendo la real. Entonces, lo interesante sería la real. Crece, 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 hasta que eventualmente, en 1970, llega el pico. Hubert, pues, se equivocó, dijo 75 por ahí, según la curva, pero en 71 es cuando llega el pico y de aquí en adelante vamos a producir cada vez menos, 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 hasta acá. Aquí en el 2010 está ocurriendo un fenómeno distinto porque pues, entró Alaska y otros, digamos que, condiciones externas. Pero más que todo viene siendo, la teoría del pico es que eventualmente llega y de ahí en adelante baja. Se llama la curva de Hubert. Como les dije, la razón va cada vez crece, crece cada vez más hasta que eventualmente se hace cero. Ahí se considera el pico. Y de aquí en adelante ya es el pico para abajo. Pico petrolero que viene siendo del mundo. Pues aquí también pueden ver que el pico petrolero de descubrimiento llega en 1960 y tantos. Entonces, si le suman los 40 años, el pico mundial debería estar llegando como en 2000. Lo cual es más o menos cierto. Ya estamos en 2010 y el pico petrolero se está extendiendo casi casi hasta 2020. Un poquito más de picos petroleros. Aquí puse una lista gráfica rara. Ahí está la bibliografía. Pero aquí lo importante es que todos los números que están a la derecha es el año en que llegó al pico petrolero. Por ejemplo, Texas en 71 ya dejó de producir tanto. México en 2000... Bueno, está, pero en 2005 dejó de producir. O sea, cuando digo dejó de producir me refiero al pico. Pico petrolero en Noruega fue en el 1, Australia en el 2000, Argentina en el 98, Egipto en el 93. Y ahí se pueden ir viendo varios países. Aquí tengo otra gráfica un poquito más completa. Alemania, Indonesia, India, Colombia, Venezuela, Oman, Noruega, Dinamarca. Aquí sale México 2004, Vietnam, etc. Y finalmente estas son predicciones, son varias predicciones según la BP, EIA, etcétera, un buen de compañías. Entonces, yo aquí la que me interesaría más es la de BP, que viene siendo la de verde. Quizás sea la más objetiva, pero pues como ven, nomás llega hasta 2010. O sea, esta era una predicción antigua, que de hecho ya no nos sirve mucho. Aquí podemos verlo, lo hicieron como en el 2008, son todas las predicciones. Para mí todas estas son bien optimistas, estas son más o menos realistas y estas son muy realistas, que van bajando. Yo, en mi opinión, entre 2010 y 2020 vamos a llegar al pico petrolero mundial.